En este video tutorial vamos a explicar el teorema de Bayes, o lo que se llama la probabilidad anticondicional. El proceso se hará sin utilizar fórmulas. Lo haremos utilizando la gráfica de árbol para una mejor comprensión. Para ello, vamos a mirarlo por medio de un ejemplo. Entonces, vamos a leer el ejercicio. En una universidad existen 3 carreras de ingeniería. El 50% de los estudiantes pertenecen a ingeniería de sistemas, el 30% a ingeniería mecánica y el 20% a ingeniería administrativa. La probabilidad de que un estudiante se gradúe, dado que estudió ingeniería de sistemas, es del 20%. La probabilidad de que un estudiante se gradúe, dado que estudió ingeniería mecánica, es del 10%. Y la probabilidad de que un estudiante se gradúe, dado que estudió ingeniería administrativa, es del 20%. Por el momento no nos vamos a preocupar por lo que nos están preguntando. Primero vamos a interpretar este enunciado en un árbol de decisiones. Entonces vamos a mirar cómo sería. Tenemos un primer suceso que es que los estudiantes pertenecen a ingeniería de sistemas, otro que pertenecen a ingeniería mecánica y otro que pertenecen a ingeniería administrativa. Según el enunciado, nos están diciendo que el 50% son de ingeniería de sistemas, el 30% son de ingeniería mecánica y el 20% son de ingeniería administrativa. Además, el enunciado también nos está diciendo que dado que los estudiantes son de ingeniería de sistemas, la probabilidad de que se gradúen es del 20%. Que dado de que son de ingeniería mecánica, la probabilidad de que se gradúen son del 10%. Y que dado que son de ingeniería administrativa, la probabilidad de que se gradúen es del 20%. Con esta información también podemos deducir por complemento que, dado que es de ingeniería de sistemas, la probabilidad de que no se gradúe es del 80%. Dado que es de ingeniería mecánica, la probabilidad de que no se gradúe es del 90%. Dado que es de ingeniería mecánica, la probabilidad de que no se gradúe es del 80%. Con esto tenemos el ejercicio ya completo. Entonces, ahora vamos a mirar, a concentrarnos en la pregunta. Vamos a mirar qué es lo que nos están preguntando. Dice, elegido un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante finalice la carrera? Entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Que sin importar de qué carrera es, ¿cuál es la probabilidad de que finalice? O sea, de que se gradúe. O sea, que nos vamos a concentrar en este camino y en este camino, el que está señalado con la flecha naranja. ¿Qué indica este primer camino? Que la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas es del 50%, por la probabilidad de que dado que es de ingeniería de sistemas se gradúe es del 20%. Este segundo camino, ¿qué me está indicando? Que la probabilidad de que sea de ingeniería mecánica es del 20%, por la probabilidad de que dado que es de ingeniería mecánica se gradúe, que es del 10%. Ahora, este tercer camino, ¿cuál sería? Que la probabilidad de que sea de ingeniería administrativa es del 20%, por la probabilidad que dado que es de ingeniería administrativa se gradúe, que es el 20%. Entonces, esos 3 caminos donde no me interesa de qué carrera terminó, sino que se gradúe, es lo que en probabilidades sería la probabilidad total. ¿Qué es lo que me están preguntando acá? ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante finalice la carrera? No me están preguntando si terminó esta carrera, esta o la otra, sino que simplemente de cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que se gradúe? Eso es probabilidad total. Entonces vamos a mirar este primer camino, este segundo camino y este tercer camino. Entonces, ¿a qué sería igual? Para el primer camino sería la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas, que ya dijimos que es el 50%, por la probabilidad de que dado que es de ingeniería de sistemas se gradúe, que es el 20%, más
Vamos para el segundo camino. La probabilidad de que sea de ingeniería mecánica, que es el 30%, por la probabilidad que, dado que es de ingeniería mecánica, se gradúe, que es el 10%, más la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas por la probabilidad que, dado que es de ingeniería de sistemas, perdón, que es de ingeniería administrativa, se gradúe, que es del 20%. Entonces, ahí tenemos que esto nos va a dar el 17%, lo que indica que la probabilidad de que un estudiante finalice su carrera, sin importar cuál es del 17%. Bueno, ahora vamos a mirar la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es, dado que el estudiante finalizó la carrera, o sea, es conocido que finalizó, o sea, que se graduó, ¿cuál es la probabilidad que sea de ingeniería mecánica? Si ustedes observan, es como el camino contrario. Por eso es que el teorema de Bayes también se llama probabilidad anticondicional. O sea, que dado que se gradúe, dado que sabemos que se gradúa, ¿cuál es la probabilidad que sea o de ingeniería mecánica, o de ingeniería de sistemas, o de ingeniería administrativa? Aquí nos están preguntando es, dado que se gradúe, ¿cuál es la probabilidad que sea de ingeniería mecánica? O sea, ¿qué camino? Este de la mitad. Entonces, para eso, sin importar fórmulas, vamos a mirar cómo se hace. Aquí tenemos que hacer una división. Entonces, donde en el numerador vamos a concentrarnos solamente en el camino de la carrera que nos están pidiendo, que en este caso es ingeniería mecánica. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de que sea de ingeniería mecánica, que es del 30%, por la probabilidad, dado que se gradúe, sea de ingeniería mecánica, dado que, dado que sea de ingeniería mecánica, se gradúe, que es el 10%. Dividido que aquí siempre vamos a tener el total o la probabilidad total, o sea, los tres caminos en este caso. O sea, la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas por la probabilidad que, dado que es de ingeniería de sistemas, se gradúe, más la probabilidad de que sea de ingeniería mecánica, que es el 30%, por la probabilidad, dado que es de ingeniería mecánica, se gradúe, más la probabilidad, dado que es de ingeniería administrativa, por la probabilidad, dado que es de ingeniería administrativa, se gradúe. Entonces, ahí tenemos la probabilidad total. En el numerador solamente se toma la parte que nos preguntan y en el denominador absolutamente todo. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0.03 sobre 0.17, que ya teníamos ese valor, y eso va a ser igual al 18%. ¿Qué indica esto? Que la probabilidad de que sea de ingeniería mecánica, dado que finalizó, es del 18%.